Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarle a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy nos acompaña don Iván Sánchez, arquitecto. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, dentro de lo que cabe, bien. La verdad es que la construcción ahora mismo está viviendo un momento, desde la pandemia hasta ahora, que no ha parado, el nivel de construcción. De hecho, es una cosa que, en fin, que hay que pensar. Es que prácticamente en todas las obras que llevo, todas las contratas están pidiendo personal, ¿no? Personal cualificado, ¿no? Y hay escasez de personal. La verdad es que es extraño, ¿no? Esto no lo había vivido yo nunca, ¿no? Sí, había vivido momentos mejores, peores, pero que prácticamente todas las empresas estén intentando incorporar a la plantilla personas y no las encuentren, pues tienes que tener una formación, un mínimo de experiencia. La verdad es que resulta llamativo, ¿no? Aunque bueno, tiene su explicación. Venimos de un desastre en el sector de la construcción, en el que un montón de empresas quebraron, ¿no? Y esto es la consecuencia de prácticamente acabar con un sector, ¿no? Al final se tiene que reconstruir y todavía no lo ha hecho, ¿no? Pero un sector, como muchos sectores, que no se ha adaptado a las normativas europeas, no lo hemos evolucionado, y por ahí, como decía, personal cualificado. Y entre estas normativas que se van poniendo y las tenemos en Europa, lo que pasa es que aquí parece siempre que estamos forzados a que nos imponga Europa fecha y día y tiempo, entre otras cosas, y lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero en este caso hay un cambio de normativa y que afecta a Canarias, y es que hay que proteger la vivienda frente al gas random del subsuelo. Sí, me gustaría que explicara lo que es el gas random, porque a lo mejor cuando alguien lo lee dice, oye, está hablando este hombre del gas de butano, ¿qué es gas random? El gas radón es un gas noble, inoloro, incoloro, o sea, no lo percibimos, pero está en el subsuelo. Y en Canarias concretamente es una de las zonas que ha detectado el Ministerio de Fomento, la ha calificado como de alta presencia, ¿no? O sea, con lo cual es un gas que está en el subsuelo, que en principio en bajas concentraciones lo podemos respirar, de hecho lo respiramos, pero en espacios cerrados, como puede ser un sótano o una vivienda en planta baja o un local en planta baja, y en altas concentraciones puede ser perjudicial para la salud. Está además en el origen del cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Si las autoridades europeas ya vienen detectando una serie de condiciones que tiene que reunir de salubridad, ¿no? que reunir las viviendas, toda edificación donde se realicen actividades humanas, y una de ellas es la protección contra este gas, ¿no? Fíjate que esto ya se ha incorporado al Código Técnico de la Edificación y entró en vigor ya este año, con lo cual todas las viviendas que se hagan a partir de enero de este año, que se haya solicitado la licencia de obra antes de enero de este año, a partir de enero de este año, ya tienen la obligación de tener una protección contra estas emanaciones, ¿no? Que, insisto, en Canarias es una zona donde se pueden producir, no significa que en todos lados exista, ¿no? Exista la misma posibilidad de que aparezcan y que sean perjudiciales, pero sí que es verdad que hay que tomar medidas contra eso, ¿no? Y lo que nos dice el Código Técnico es que hay que proteger la solera, o sea, el suelo que hay sobre el terreno. En Canarias es muy típico, ¿no? Construimos la planta baja, se hace directamente sobre el terreno, y eso tiene a veces muchas complicaciones cuando se hace mal, porque no se protege contra la humedad por capilaridad, esa humedad que asciende y que empapa las paredes y no hay manera de cortarlas y demás, ¿no? Y otra es este tema de la presencia del gas radón, ¿no? Entonces hay que protegerlo con una lámina que evite que ese gas suba, o bien la mejor opción, que es hacer una cámara sanitaria, o sea, un forjado que esté por encima del nivel del suelo y esa cámara ventilarla, ¿no? No siempre se puede hacer, porque por ejemplo tenemos un local comercial, lo queremos dejar a nivel del suelo, con lo cual hay que recurrir a esa lámina, ¿no? Y la verdad es que es importante porque ese sistema nos va a proteger, y además nos va a proteger también contra la humedad por capilaridad, ¿no? Hay ya productos desarrollándose que pueden cumplir esas dos funciones, ¿no? Fíjate sobre lo que comentaba sobre la no adaptación de España a las directrices europeas, ¿no? Sí. La LOE, que es la Ley Orgánica de la Edificación, que es una ley muy sencilla, tiene 20 páginas nada más, es del año 1999, y aquí el Código Técnico de la Edificación, que obligaba
fin, a proteger la vivienda frente a agentes atmosféricos. O sea, ya adaptarse a las exigencias europeas entró en vigor en 2006. O sea, ya en la LOE se habla del código técnico, pero el código técnico no se terminó de desarrollar hasta 2006, ¿no? Y además, en el 2006 todo el mundo fue corriendo para sacar licencias y demás, para evitar que le pillara esa ley, porque esa norma, porque yo creo que en principio se desconocía incluso el contenido de la norma, que lo que hace es mejorar la calidad de los edificios, ¿no? Y de los usuarios, lógicamente, ¿no? Pues siempre hemos ido, efectivamente, con retraso en la adaptación de las normas, que son, yo creo que muy importantes, ¿no? Y en Canarias se ha construido especialmente mal, especialmente mal. Seguramente tiene que ver la economía, porque en fin, la economía aquí, en fin, lo condiciona todo, también la construcción se hace con mucha, o sea, se hace una casa antes, en fin, ¿Hasta qué punto? Se tardaban años, ¿no? Y claro, se utilizaban los materiales que teníamos, lo que teníamos al alcance, y a veces no se contaba con un técnico, con dirección facultativa, con un director de ejecución y demás, ¿no? Y hay mucha autoconstrucción en Canarias, hay muchísimas viviendas hechas así, edificios enteros hechos así, y la calidad en fin, en cuanto a protección ambiental, pues es bastante deficiente, ¿no? Bueno, en la Semana de Arquitectura que se celebró del 1 al 8 de octubre, exponían una serie de datos que la verdad es que nos invitan a la reflexión, ¿no? Hablaban de que el 75% de las viviendas en toda España están hechas antes del 2006, y la mayoría de ellas tienen problemas de baja calidad constructiva, ¿no? En cuanto a los estándares que plantea la Unión Europea y que se concretan en el código técnico, ¿no? Con lo que estamos construyendo a partir de ahora, ¿no? Entonces, un 75% de viviendas que tengan problemas de accesibilidad, por ejemplo, no todas tienen ascensor, ni todas las plantas son accesibles, tienen problemas de salubridad, mala calidad del ambiente interior, tienen problemas de filtraciones, de humedades y demás. Entonces, es una proporción muy alta, ¿no? Hablaban de que al menos 10 millones de viviendas en España necesitaban rehabilitación, ¿no? 10 millones de edificaciones en España, ¿no? A veces son edificios completos, ¿no? En cuanto a accesibilidad, por ejemplo, hay al menos 100.000 personas en España que no pueden salir de su casa porque el edificio no tiene ascensor. Eso es algo que ahora mismo no podría ser, o sea, es inconcebible. O sea, si un edificio ya pasa de 2 plantas, tiene que tener ascensor. Por normativos europeos. Por normativos. O sea, antes hasta 3 plantas te exigían dejar el hueco y no poner la cabina, pero ahora tienes que poner el ascensor. Hay edificios de 5 o 6 plantas que no tienen ascensor. O que para llegar al ascensor tiene uno que subir un tramo de escaleras, ¿no? O escaleras que no cumplen con 1 metro de ancho, en fin. Determinadas condiciones que eran mínimas y que nos las hemos ido saltando, ¿no? A la torera. Bueno, eso afortunadamente se ha ido encaminando, y también la exigencia de la persona, en fin, la exigencia de la persona que va dirigida a la vivienda o el bien, en fin, ha ido subiendo, ¿no? En fin, nadie admitiría ahora vivir en un 5.º piso sin ascensor, ¿no? Si lo tiene, si no lo tiene, no compro, ¿no? Mucha gente se lo plantea, ¿no? Es el impedimento que claro, es una cuestión muy importante, ¿no? A la hora de comprar una vivienda, ¿no? Y eso también hace que los incluso se abarata mucho más el piso. Claro, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, notaban datos en cuanto, por ejemplo, al consumo de las viviendas en España. Se llevan el 30% del consumo de energía del país, lo tienen las viviendas, ¿no? Y tienen el 40% de emisiones. Yo creo que en Canarias menos, porque aquí no tenemos calefacción, tenemos un clima bastante bueno y no hay, en fin, tantas emisiones, ¿no? Pero cuando tienes calderas, cuando tienes calefacciones y demás, muchos equipos muy antiguos y tal, entonces tenemos en general un parque de viviendas a rehabilitar, y que los famosos fondos Next Generation de la Unión Europea se supone que irán destinados en una parte de ellos a mejorar las condiciones ambientales, ¿no? Se trata en el fondo de consumir menos energía y emitir menos dióxido de carbono, ¿no? Y eso se puede hacer construyendo mejor, ¿no? Luego te pondré un ejemplo un ejemplo práctico, ¿no? Porque a veces hablar para que la gente entienda. Sí. En Canarias, digamos, hemos construido siempre con bloques, ¿no? En la península es más ladrillo, pero en Canarias bloques además de una sola hoja, ¿no? El famoso bloque de 20 canarios, ¿no? Que, bueno, es un recurso que tenemos y es muy económico, muy barato. Pero el bloque de 20 canarios, perdón que te interrumpa, ¿sí? ¿Es solo en Canarias?
¿O ese material se utiliza? Sobre todo en Canarias, también se utiliza en Península, pero sobre todo aquí porque se produce el material que tenemos, se hace a partir de picón precisamente, mezclado con cemento, y hay una producción. Yo he visto también, viajé hace años al Sáhara y hemos exportado el sistema y hay plantas de fabricación de bloques con nuestro sistema, que es un producto que constructivamente funciona, es económico, pero tiene sus limitaciones, y aquí resulta que lo hemos utilizado para todo, ¿no? El famoso bloque de 20 para la fachada y ya está, sin ningún tipo de aislamiento, sin ninguna protección, ¿no? Ni al interior ni al exterior, con lo cual eso ha ido generando problemas a la larga, ¿no? Antes las viviendas tenían 3 metros de altura, ahora normalmente el estándar es 2,60, 2,50, con lo cual tenemos menos aire en el interior. Si ese aire interior no se renueva y además tenemos un mal cerramiento, se producen condensaciones. Particularmente yo, que me dedico también a hacer reformas de edificios, de esos que se han construido mal, yo diría que el 90% de los casos tienen problemas de filtraciones de agua y problemas de condensaciones. La mayoría de las rehabilitaciones son siempre por un problema de ese tipo. Y fíjate lo poco que llueve aquí y la cantidad de problemas que tenemos por filtraciones de agua, ¿no? Por humedades tanto del suelo como de la cubierta, ¿no? Y luego la condensación. La condensación son esas pintitas que a veces son grises, que se ponen siempre cerca de las ventanas o en las esquinas de la vivienda, y es moho, es un organismo vivo, y que además afecta cuando lo respiras, ¿no? Entonces, un mal cerramiento, poca renovación de aire y unas estancias pequeñas, pues lo que te termina produciendo eso. La gente se suele confundir con me está entrando agua en la vivienda, pero no es necesario. Es el efecto de cuando uno deja un coche por la noche y baja la temperatura y se encuentra el cristal del parabrisas lleno de gotitas, ¿no? Pues eso se produce en la pared interior, por ejemplo, de tu dormitorio, mientras estás durmiendo y estás respirando. Esas gotitas se condensan, se pegan a las paredes frías y prolifera ese moho que al final termina uno respirando, ¿no? Porque no renuevas el aire. Una de las condiciones de las viviendas actualmente es una exigencia básica, es la salubridad, y te obliga a renovar el aire interior de la vivienda. Antes, en fin, fabricábamos ventanas que tú las cierras y es completamente hermética, la puerta la cierras completamente hermética, al final es como un submarino, ¿no? O sea, no se renueva el aire interior, eso produce condensación, ese aire lo estás respirando y te puede producir problemas de salud. O sea, es que uno entiende a veces lo mal que se ha construido haciendo rehabilitaciones y viendo, aprendes de eso, ¿no? De lo mal que de una mala decisión, o por economía, o porque la norma no era exigente, porque antes se permitía el bloque de 20, en fin, para todo, ¿no? Para la fachada, para el patio, daba igual. Y ahora no, el bloque no cumple. Luego te haré un ejemplo práctico para que la gente lo vea de qué es cómo debemos hacerlo. Pero un bloque de 20 solo a la calle y pintado, te digo, combinado con esa mala renovación del aire y demás, al final te vas a perjudicar la salud. O sea, te vas a ahorrar, un aislamiento y demás, pero es perjudicial, aparte de que afortunadamente ya no se permite, ¿no? Las viviendas tienen que cumplir una serie de condiciones mínimas, de exigencias mínimas, y la LOE lo establecía en el 99, se desarrolló en el Código Técnico del 2006, pero realmente no se empezó a construir, porque luego vino la crisis, ¿no? del 8, que aquí duró hasta el 12, claro. Pues no se han construido edificios, digamos, con un estándar de calidad que como exige la Unión Europea. Yo diría que a partir del 2010-2012 en Canarias, ¿no? Edificios de vivienda, ¿no? Viviendas, en fin, familiares sí, pero la construcción de edificios se paralizó, ¿no? Y ahora es bastante complejo. Yo, por ejemplo, prácticamente nunca trabajo solo, o sea, que es otra cosa que es bueno también, ¿no? Es decir, la profesión, a más complejidad, pues más necesidad de entenderte con otros profesionales, ¿no? Prácticamente todos los edificios que hago, lo hago siempre acompañado de un ingeniero que hace las instalaciones, un aparejador que ya estaba antes esa presencia, pero que el aparejador va adquiriendo cada vez más funciones, ¿no? Y va también porque lo exige el Código Técnico, y va recopilando todos los certificados de calidad de todos los productos que se utilizan en una obra. Hay que hacer ensayos, es decir, estábamos un poco, en fin, a nuestro aire, digamos, ¿no? Hasta 2006, ¿no? Con unas exigencias mínimas que prácticamente no habían variado desde los años 70. O sea, mi padre, que fue aparejador, yo veía proyectos de mi padre y los resolvía en una memoria que era uno o dos folios y dos planitos, ¿no? En los años 70, ¿no? Eso
se fue con las normas básicas y tal, se fue haciendo un poco más complejo, cada vez más exigente, había que, digamos, justificar más cosas, pero hasta el 2006 sí, justificaba la estructura y demás, pero había muchas cuestiones que se pasaban por alto, ¿no? Y una de ellas muy importante es lo que te acabo de comentar, ¿no? La calidad del aire interior, que en el fondo es, en fin, la calidad del aire que respiras es fundamental, ¿no? Pero ¿no crees que, y empezamos esta entrevista hablando de gas radón, pero seguro que muchas de las personas que nos están viendo lo están escuchando por primera vez? Claro. ¿No crees que hay una falta de información al consumidor, que es el que va a hacer una vivienda o adquirir una vivienda, para evaluar que se cumplan con estas normativas, que exijan que, oiga, pero mire, es que bien, pero es que a mí me ha hablado de este gas y este edificio o esta vivienda cumple con esas normativas? Sí, porque parece que hay algo... Hay falta de información. De hecho, sobre el gas radón empezamos a oír hablar hace pocos años, relativamente. Se publicó el Código Técnico en el 2006 y esta modificación fue en el 2019, ¿no? Para entrar en vigor. Pero lo conoce el sector profesional. Claro, lo conocemos el sector profesional. Y fíjate que todavía... Podemos decir, el consumidor lo desconoce totalmente. Totalmente. Entonces, hay una cuestión que la gente también tiende a confundir, que es los trámites administrativos, o sea, cómo solicito las cosas a través de la comunicación previa, que mucha gente la habrá oído hablar, ¿no? Yo... administrativamente me permiten que yo le comunique a la administración, que sea al ayuntamiento, por comunicación previa, que voy a hacer una reforma de mi local. Vale, entonces, eso es lo que le llamamos licencia de obra. Una licencia de obra es una especie de licencia de obra en la que no es necesario aportar el proyecto, sino simplemente digo, mira, voy a reformar mi local comercial. Vale. Pues si uno va, si no se asesora, si no va con un técnico y no le informa de esto, pues puede reformar el local comercial, no poner esa lámina y ya está. O convertir su local, o aprovechar, que es una confusión también que quería aclarar, ¿no? La comunicación previa es un acto administrativo, no te habilita para construir. La comunicación previa te dice, tú le dices al ayuntamiento que vas a hacer una reforma de tu casa, y si a los 15 días el ayuntamiento no te responde, se entiende que es un silencio administrativo positivo, con lo cual puede uno hacer la reforma. Pero eso no significa que la reforma, digamos, puede hacer uno lo que quiera. Uno no puede hacer una licencia de obra mayor en ningún caso sin ir acompañado de un proyecto y de una dirección de obra en el caso de obra mayor, ¿no? Entonces, eso no te exime de no contar con los técnicos y con los profesionales habilitados para ello, ¿no? Ingenieros, arquitectos, aparejadores, ¿no? En muchas ocasiones se nos interpreta como un gasto, pero realmente, te digo, es una inversión, ¿no? Y además, cada día más necesaria, ¿no? Y más compleja. O sea, esa memoria que te decía antes que podía hacer mi padre hace 40 años en 3 páginas, la memoria de un proyecto de una vivienda, son 500 páginas. 500 páginas. Sí. Lo ves, es un dossier que dices, pero bueno, me vas a contar, parece el Quijote, ¿no? De normas urbanísticas, normas de construcción y luego justificaciones desde la estructura que estás empleando hasta las medidas de seguridad y salud en la obra, hasta la gestión de residuos, ¿no? Tú tienes que estudiar los residuos, tienes que por lo menos estimar los residuos que va a generar tu obra, en la obra tener las medidas. Hablo de tener una cubeta, si es una obra que va a generar, no sé, hierro, cartón, tienes que tener una cubeta separada. Todo eso se tiene que estudiar. Y además, acreditar que ha llevado al vertedero autorizado, todos los residuos que ha generado. O sea, toda esa documentación forma parte de la obra. Y eso no te lo controla un maestro albañil o un peón, lo tiene que controlar un técnico, ¿no? Pues hay sanciones por eso, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en fin, todo tiene que verse a veces con sanciones, ¿no? Para empezar a entender las cosas, ¿no? Pero estás obligado a hacerlo. Estás obligado a gestionar tus residuos. Fíjate lo importante que sería que todas las obras tuvieran una gestión de residuos adecuada para no tener Telde, por ejemplo, como lo tenemos, ¿no? O las medianías de muchos municipios, ¿no? Todos los municipios. Claro. Aquí no está exento. Todos los municipios, ¿no? Sí. Porque, en fin, y no te digo con desechos que son complicados de gestionar, ¿no? Y obras que hay que tener mucho cuidado, porque existe la picardía que la empresa que te hace la reforma te está cobrando también la gestión de los residuos y no la está haciendo. Y no lo ejecuta. Y el problema parte
de que, y es un consejo que le doy a todos ustedes, si tiene una obra o una reforma y tiene una empresa que le cobra por esa gestión de esos residuos, que le dé el recibito para que ustedes lo tengan en sus casas, porque por HPP, imagínense ustedes que se va cualquier documento en esos residuos, sí, y empiezan el CEPRONA o la inspección a buscar entre los residuos a ver si puede identificar quién es el propietario y aparece ese documento. Claro. A quien va a sancionar, porque después tendrá usted que demostrar lo que es indemostrable, claro, de que los vertidos esos no los tiró usted. Claro, la ley esta 31 del 99 o sea, define cuáles son todos los agentes que intervienen en una construcción, y entre ellos el promotor es el que promueve, el que paga la obra, y tiene también unos deberes. Para hacer una obra de un edificio, tiene que contratar un seguro, tiene que tener, en fin, la propiedad del suelo, y además tiene unas responsabilidades en cuanto a la contratación de la empresa constructora y de los técnicos que intervienen en la obra, ¿no? Y el consejo que acabas de dar es vamos, perfecto, ¿no? Es lo que solemos hacer. No me digas que te llevaste el camión al vertedero, tráeme el albarán. Es que tenemos la obligación de guardar los albaranes de la gestión de residuos, ¿no? Y luego hay plantas que reciclan y otras que mandan, o sea, que separan, ¿no? Y mandan a reciclar, tal. Eso también se puede hacer, pero siempre con la justificación. O sea, tú tienes los residuos que has generado, los tienes perfectamente justificados con el vertedero, para que no te pase eso, ¿no? Que aparezcas en un barranco y resulta que lo identifiquen a uno como promotor de esas obras, y tienes responsabilidad también, ¿no? No solo el apañado que te hizo la obra, sino tú también por haberla contratado y no haberte fiscalizado eso, ¿no? Causísticas hay de todo, hay también profesionales buenos, malos, regulares, siempre digo lo mismo, sí, también entre los arquitectos y los aparejadores, los ingenieros, como cualquier profesión, ¿no? Lo que pasa es que los malos son los que empañan la gran labor que hace los buenos. Lo que se ve, lo destacable a veces es lo feo, y lo que se hace mal, y se ha hecho en Canarias, como decía antes, hay que reconocer que no se ha construido bien, y en parte por el clima bueno, el clima tan benigno que tenemos, ¿no? Eso te permite, digamos, relajarte en determinadas calidades de construcción, ¿no? O rebajarlas, ¿no? ¿Tenemos tendencia de la vivienda bioclimática? Sí, eso ya es digamos, la exigencia máxima de los propietarios, que además está llegando, o sea, prácticamente todo el que me pide hacerse una vivienda, en la medida en que se lo pueda permitir, pues te pide, digamos, cuestiones que sobrepasan, o sea, están por encima de lo mínimo exigible, ¿no? Y el máximo, digamos, sería la vivienda bioclimática, que es una vivienda en la que no necesitas conectarte a la red, o sea, eres capaz de generar tu propia energía, tu propia electricidad, y eres capaz de reciclar hasta niveles, digamos, prácticamente ser autosuficiente, ¿no? Ese nivel de construcción, digamos, ese estándar de construcción todavía no ha llegado aquí. O sea, hay ejemplos muy interesantes de compañeros que trabajan mucho en ese campo, pero sí es verdad que cada vez la gente te pide más, ¿no? No te pide solo, vivir, sino vivir confortablemente, sino si además si se lo pueden permitir, pues tener placas solares para consumir menos. Utilizamos muchísimo aerotermia, ¿no? Y combinado con placas solares. Aerotermia, para que todo el mundo lo entienda, es una especie de la capacidad de generar agua caliente sanitaria, que también estás obligado por ley, ¿no? Y no consumes electricidad, por lo menos en el termo, ¿no? En el termoeléctrico, que es un equipo que te consume muchísimo, ¿no? Los equipos sí es verdad que no son baratos, ¿no? Un equipo de aerotermia ronda 1000 euros, pero yo creo que lo amortizas, ¿no? Porque gasta prácticamente nada, te genera agua caliente simplemente captando aire del exterior y expulsando aire, ¿no? Por convección. Eso en todas las viviendas que hago, como mínimo eso, y además apoyado por placas solares para generar energía. ¿Cuál es el problema? Que tenemos aquí, claro, que la energía, las renovables son intermitentes, o sea, no siempre hay sol, no siempre hay viento, con lo cual te ves obligado a conectarte a la red. O sea, aunque tú tengas, en fin, tus placas solares y puedas en un momento dado tirar un día, pero si no puedes soportar 3 días, no puedes almacenar energía para estar 3 días sin conectarte a la red, no es recomendable. Y hasta ahora las baterías, que es la clave de todo esto, ¿no? Las baterías de almacenaje de esa energía que capta uno de los paneles solares o del aerogenerador, pues no hay equipos que sean suficientes para tirar un mes, por ejemplo, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? O 15 días, ¿no? Son equipos carísimos
necesitas espacio para habilitar, sí, te ocupan un espacio, prácticamente un cuarto técnico en tu casa, y no todo el mundo lo tiene, ¿no? Tiene esa posibilidad. Pero sí es verdad que la tendencia es a generar menos residuos y consumir menos, ¿no? Hay instalaciones que son mucho más sencillas, como aprovechar el agua del lavamanos y que vaya al inodoro, ¿no? O sea, agua grises, ¿no? Simplemente instalar otro circuito más de agua para recoger ese agua y desviarla al inodoro cuando se utilice, o la de la bañera también, ¿no? Hay cuestiones que se pueden hacer que están al alcance de mucha gente, y por eso suelo trabajar con ingeniería, porque están mucho más pendientes de la tecnología que va avanzando día a día, ¿no? Y en este sentido, pues, hay empresas que también, fíjate, gracias a la pandemia colaboran muchísimo más son más accesibles, porque hacen conferencias, hacen videoconferencias. Asisto. Antes no, me costaba muchísimo asistir igual que a todo el mundo, ¿no? Está todo el mundo ocupado, ir a unas jornadas técnicas que eran soponíferas, que eran a horas malas y demás, y ahora pues te pones unos auriculares y mientras estás trabajando estás oyendo a una persona que está en no sé dónde explicándote cómo su sistema de renovación de aire, cómo se instala, qué calidades tiene y demás, ¿no? O mil ejemplos, ¿no? Y todo eso lo están haciendo a través de las empresas y luego lo aplicamos, ¿no? Oye, me tienes que convencer primero de tu producto para yo prescribirlo, y cuando, en fin, se explican bien las cosas y son razonablemente económicos, bueno, pues los utilizamos, ¿no? Cosa que antes, en fin, también estábamos un poco más ajenos a todas esas tecnologías que están llegando prácticamente todos los meses, sí, para quedarse. Pero... Iván, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos en compañía de Iván Sánchez, arquitecto. Nos vamos a unos minutos de publicidad.